es ser fiel a Dios. Amén. Primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, nos dice así la palabra todos juntos: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Es el corazón de Dios, hermanos. Es lo que Dios desea en los cristianos, en los hijos de Dios. Amén. Padre Celestial, pedimos que tu palabra, Señor, pueda ser de edificación, Señor, de ánimo, de consuelo, de dirección sobre todo, Señor. Y pedimos para que alumbre nuestros ojos, alumbre nuestra mente, Señor, para entenderla, asimilarla, recibirla, pero sobre todo, Señor, practicarla y entenderla sobre todo. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Durante 5 años y medio estuvo haciendo lo mismo. Cada vez que llegaba el tren a la estación, iba a esperar a los pasajeros y observarlos. No necesitaba leer los horarios, no le importaba el calor del verano, no le importaba el frío del invierno. 4 veces al día, cada tren que llegaba allí, ya fuera del norte o fuera del sur, iba y esperaba pacientemente en la estación. ¿Quién era? Un pastor alemán. Un pastor alemán, un perrito. Tiempo atrás. ¿Y cuál es la razón de que este perrito venía y observaba y a ver quién llegaba en ese tren? Tiempo atrás se habían llevado en uno de esos trenes el cadáver de su amo. Y desde entonces este pastor alemán llamado Shep, que era el nombre del perro, él iba ahí todos los días a esperarlo por ver si volvía o a ver si regresaba. Pero como ya era viejo, fueron pasando los días, los años, no calculó cuando iba cruzando una de las vías del tren y lo atropelló un tren y al final murió. Pero esto ocurrió en un pueblo en Canadá. Los residentes de este pueblo, que lo llamaban de Shepherd, lo llamaban así. Aparte también, o el pronombre que le pusieron o el sobrenombre que le pusieron era ejemplo de fidelidad. A este perrito, si usted ve en la palabra en Isaías, en Jeremías, dice la palabra que esos animalitos son animales domésticos, que dice la palabra que aún los tendremos en el cielo. Cuando escucho de esa película, All Dogs Go to Heaven, digo, no, sí va a haber en el cielo, porque la palabra nos dice eso, ¿verdad? Ya sea en el milenio o en el reino de los cielos. Pero qué ejemplo de fidelidad, hermanos. La fidelidad no solamente es un valor, es una virtud indispensable, muy necesaria. ¿Para qué? Para el desenvolvimiento correcto de la vida diaria de todas las personas. Seamos cristianos o no seamos cristianos, es un valor muy, muy importante que todos lo necesitamos. ¿A quién le gusta la fidelidad de las otras personas hacia nosotros? Levante su mano. A todos. ¿A quién le gusta que le sea infiel? Levante su mano. ¿A quién le gusta que la persona le llegue tarde? ¿A quién le gusta que, mira, me prometió esto y no me cumplió? Me dijo que me iba a llevar a tal lugar y no me llevó. Me dijo que me iba a comprar esto y no me lo compró. Levante su mano. A mí me encanta eso, pastor. A ver, levante su mano. A nadie nos gusta la infidelidad. ¿Nos gusta la fidelidad? ¿Sí o no? Que nos sean fieles. Así que, hermanos, ¿sabe qué? Entre todo esto he aprendido que la fidelidad no es sencilla. Sí es un valor muy importante, pero imagínese, por ejemplo, que usted se acuesta y pone la alarma allí a las 7 de la mañana y al final el reloj suena a las 9 de la mañana y el trabajo, me van a despedir, me van a hacer un write-up aquí, ¿verdad? Imagínese. O imagínese que usted, esa pastilla que usábamos antes para siempre, ¿no? Tanto la aspirina como, ¿se acuerda del desinfriol? Esa pastillita azul, oiga, qué buena pastilla. Para todo la usábamos, ¿verdad que sí? Imagínense que en vez de hacer su función, provoque otros malestares. O aparte también, imagínense el banquero que de repente desaparece con todo el dinero del banco, incluyendo, bueno, ahora el nuestro no es mucho, ¿verdad? Pero que se vaya con todo el dinero del banco y usted con la esperanza. O imagínense con aquella persona que le debe y que no le paga. Suceden cosas desagradables cuando hay falta de fidelidad, hermanos.
La sociedad entera, el mundo entero, depende de que haya fidelidad en todo. ¿Por qué cree usted que hemos llegado al punto de hacer contratos? ¿Sabe por qué? Porque no hay mucha gente fiel. Antes era por palabra o por un saludo. Claro que sí, así será. Y al final se fue quebrando esa palabra. Y a consecuencia de eso, nacieron los contratos. Mira, si tú no haces esto, esto y esto va a pasar. ¿Por qué? Porque dejaron de ser fieles. Así que, hermanos, si no me cree, ¿cómo se siente cuando el que le promete algo y esa persona que le prometió algo no lo cumple? ¿Usted se siente feliz? ¿Se siente contento? No, se siente traicionado, se siente lastimado, decepcionado, ¿sí o no? Porque no nos gusta la infidelidad. ¿Qué sería de este mundo, hermanos, si el hombre no le fuera fiel a Dios? ¿Qué sería de este mundo si el hombre no fuera fiel a Dios? Las iglesias estarían vacías, ¿sí o no? ¿Por qué la gente va a la iglesia, hermanos? Porque es gente fiel en sí, ¿sí o no? ¿O no estamos de acuerdo con esto? Vamos a la iglesia, ¿por qué, hermanos? Porque somos fieles, ¿sí o no? Usted está aquí, ¿por qué? ¿Usted está siendo fiel a quién? ¿A la iglesia? No, a Dios, hermanos, a Dios, amén. Así que si el hombre no le fuera fiel a Dios, ¿qué sucedería? Las iglesias estarían vacías. Los cristianos practicarían todo lo que el mundo hace. Las familias estarían destruidas. Los trabajos estarían abandonados. Nadie sería puntual. Las cortes serían extorsionadas. Los oficiales de policía serían desconfiables. Los matrimonios serían infieles. Muchos hijos serían abandonados. Otros hijos serían rebeldes. El tráfico de humanos sería legalizado. Las drogas la droga, hablando de cocaína, marihuana o fentanilo, todo ello, bueno, tendrían sus recetas formales. El asesinato sería un derecho común de todas las personas. Habría guerras interminables. Todos los gobiernos aplaudirían el comunismo. El mundo glorificaría el pecado, etcétera. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios que hay cristianos fieles que son sal del mundo. Amén. ¿Ya salió del salero? Así que lo cual yo creo que la sal preserva a este mundo de destruirse, hermanos. ¿Por qué el mundo está en un sentido como quiera tranquilo, hermanos? ¿Por qué? Porque hay personas fieles, personas que están cumpliendo con su compromiso, personas que hacen lo que deben de hacer, independientemente que otros no lo hagan, ellos lo están haciendo la diferencia. ¿Por qué? Porque ellos nacen y tienen ese valor en su corazón: yo voy a ser fiel, independientemente que los demás sean o no. Yo voy a ser fiel, y esa es la actitud correcta que como cristianos debemos de tomar. Amén. ¿Se da cuenta cuán importante es la fidelidad? ¿Cómo es que puede afectar para mal al mundo? Y todo esto que mencioné en un sentido, ¿está pasando en el mundo? Sí, hermanos, está pasando en el mundo, pero no es en su mayoría. Es aquí, es allá y por aquí, por allá, ¿sí o no? Gracias a Dios, porque si no hubiera hombres fieles, ¿cómo estaría el mundo? La gran tribulación se quedaría corta. Pero dice Proverbios, quiero que vaya ahí, Proverbios capítulo 20, versículo 6. Proverbios capítulo 20, versículo 6, nos dice la palabra de Dios. Se lo voy a leer primero en la versión 60. Dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, que de ahí puede nacer la fidelidad. Pero hombre de verdad, ¿qué pregunta hace? ¿Quién lo hallará? Como dice la tía Locha, ¿qué se hicieron? ¿Verdad? ¿Dónde está? Si los hay, hermanos. Voltea a su lado y pregúntele a la persona que está ahí. Si es un varón, es un valiente hombre, dígale: ¿eres tú ese fiel hombre? O si usted dice: yo, si es pastor, afírmelo entonces: mi amor, tú eres un hombre fiel. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? En la traducción del lenguaje actual dice: hay muchos que afirman, o sea, con su boca, afirman ser leales, pero nadie encuentra gente confiable. ¿Hay gente confiable o no lo hay, hermanos? Sí los hay, ¿verdad que sí?
Aunque sean pocos, pero que los hay, sí los hay. Ahora, voy a leerle otra versión, ahí mismo, Proverbios 26, dice: muchos hombres se dicen piadosos, pero un hombre fiel, ¿quién lo encontrará? Si lo podemos encontrar. ¿Cuántos hombres fieles tenemos hoy en esta mañana? Levanten su mano. Amén. Y si no, hoy es el momento para aprender. Amén. Un aplauso a los hombres fieles. Aún, hermanos, si todo el mundo fuere infiel, dice la palabra que hay un modelo a seguir para ser fiel. ¿Y sabe quién es ese? Jesucristo, hermanos. Amén. Dice en 2 de Timoteo 2:13: si fuéramos infieles, Él, ¿qué dice? Si nosotros, dice, fuéramos infieles, dando a entender como podemos ser fieles o somos fieles. Pero dice, si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. Quisiera que todos fuéramos así. ¿No es así? Porque si Dios no fuera fiel y actuara como nosotros, nadie seríamos salvos. Creo que estaríamos todos en el infierno siendo achicharrados. ¿No es así? Pero Dios no es gobernado por emociones. Dios no es gobernado por el momento. Ay, pastor, es que se me salió porque no aguanté y ay, se me salió lo Vázquez, ¿verdad? Dios no es gobernado por el momento. Dios no es gobernado por las circunstancias. Dios no es gobernado por Él, de sus actitudes o nuestras actitudes. Él no es gobernado por las decisiones. Es que Él hizo esto y lo otro y por eso hice. No. Dios no es gobernado de esa manera. Él siempre actúa correctamente, hermanos, porque Él es Dios. Por eso es fiel. Y uno que no falla o que no engaña, ese es Dios solamente. Que no desilusiona, que no fracasa y no decepciona. Él es el modelo que todos necesitamos en tiempos de infidelidad. Amén, ¿está de acuerdo conmigo o no? Solamente Dios. Así que es que no sé qué modelo seguir, pastor, de fidelidad. Tenemos a nuestro Dios, que Él permanece fiel a pesar de nosotros. ¿Verdad que sí? En esos tiempos donde los valores se están perdiendo, ya casi nadie es capaz de cumplir con sus promesas. Les es difícil mantener sus valores por encima de las circunstancias. O sea, lo gobiernan más las circunstancias en vez de los valores. Así que la fidelidad se está convirtiendo en una especie de fósil de museo, de que va a ser difícil encontrarla en un sentido si nosotros como cristianos no aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida. La palabra fidelidad viene de la palabra en latín fidelitas. ¿Usted conoce alguna persona que se llame Fidel o Fidencio? Viene de fidedigno, ¿verdad? Fiel. Es en sí lo que significa servir a un Dios. Es una característica de aquel que es leal, en aquel que se puede confiar, en aquel que se puede creer, en aquel que es honesto. Amén. Que usted le pide algo, usted está con esperanza, lo va a hacer. Fiel, fidelidad. Escuche, quiero que escuche esto y quiero que se lo diga a la persona que está ahí de su lado. La fidelidad, dígale a la persona que está ahí de su lado, la fidelidad es una decisión. La fidelidad es una opción que nosotros decidimos hacer o no hacer. Nadie nos puede forzar a hacerlo, ni a un Dios. Pero la fidelidad es una decisión y al decidir practicarla se convierte en un valor que se aprende. Esa es la realidad. No es dada automáticamente. Yo ya soy cristiano, automáticamente ahí la tengo. O yo nací en la familia tal y mi familia es muy buena y ya está ahí la fidelidad. Puede que ayude un poco, pero ¿sabe qué? No es algo que obtenemos al nacer físicamente o al nacer espiritualmente. Es una decisión que yo elijo serlo. A ver, diga conmigo, yo elijo serlo. Es algo que logramos, es algo que adquirimos, es algo que decidimos. En un sentido espiritual o moral, es un músculo, una conducta, una práctica y un hábito que debemos robustecer, o sea, hacer más fuerte o fortalecer. ¿Por medio de qué, hermanos? Del dominio propio. Yo decido, al final de cuentas.
y también por medio de, o que nos ayuda por medio de nuestra relación con Dios. ¿A través de qué? De la obediencia de la palabra de Dios, donde se construye un camino con principios y valores que se refleja en mis temperamentos, se refleja en mis actitudes, se refleja en mis acciones. Y usted puede ver en la persona si es fiel o no es fiel. Amén. ¿Cuáles son las características de ser fiel a Dios? Quiero que vaya a Santiago 4. ¿Cuáles son las características de ser fiel a Dios? Pastor, yo quiero ser fiel a Dios, pastor. Bueno, pues hay muchas maneras de hacerlo. Primero, ¿sabe cómo o de qué manera yo puedo ser fiel a Dios? En primer lugar, sometiendo nuestras vidas a Dios. Amén. Sometiendo nuestras vidas a Dios. ¿Por qué a muchas hermanitas les va bien, muy bien en su matrimonio? Pueden ser mujeres sabias, mujeres trabajadoras, mujeres amorosas, mujeres cariñosas, mujeres respetuosas. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es algo fundamental que en esos matrimonios les va muy bien? Quiero que escuche esto, y que ahorita no es muy común eso. Sumisión. Someteos a vuestros maridos, ¿sí o no? Y esto va para los novios. No es someteos a vuestros novios, que no te dejen ni hablar con tus amigas, no te dejas salir con aquella o con este, que te tiene bien cohibida. Eso no es correcto. Esto se refiere al matrimonio, ¿verdad? Someteos ¿a quién? A vuestros maridos. Pero fíjense lo que dice aquí la palabra. ¿Cómo es que yo puedo ser fiel a Dios? Primero, sometiendo nuestras vidas a Dios. Fíjense lo que dice Santiago 4:7. Dice, someteos si os queréis o si os deseáis. ¿Dice ahí eso? ¿No? ¿Qué dice? Simplemente, someteos. Es una orden, ¿verdad que sí? Someteos pues a Dios. Así que ustedes no necesitan mejor ni reprender a Satanás. ¿Qué dice Dios? Mira, tú sométete a mí, yo me encargo de lo demás, ¿verdad? Aún dice en Malaquías, mira, yo reprenderé por vosotros al devorador. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, el sometimiento no es una cualidad muy popular hoy en estos días, en este mundo moderno. No se promociona en los programas que regularmente vemos de entrevista, no se celebran los discursos de graduación, no se elogia en los seminarios, y hasta a veces ni se practica en algunas iglesias, porque no es muy común. Al contrario, tú eres tu propio héroe, tú sí puedes, tú no necesitas que nadie te diga esto ni aquello, tú puedes. Y nos exalta el orgullo y la soberbia y la vanagloria, ¿no? Pero eso de sumisión no es muy común en estos días. No encontrará usted libros, por ejemplo, en Barnes & Nobles sobre sumisión, pero encontrará otros temas que le van a exaltar su ego. La sumisión solo puede sobrevivir, escuche esto, la sumisión solo puede sobrevivir en la presencia de Dios. Usted está haciendo la voluntad de Dios, es la única manera que la sumisión puede ser parte de su vida. Cuando se va Dios, se va la sumisión. De hecho, la sumisión sigue a Dios como si fuera una sombra, es parte de Él, es parte de sus caracteres. Ni Dios ni la sumisión es aplaudida hoy. ¿Por qué razón? Porque va en contra de sus intereses, va en contra de sus deseos, de sus metas, de sus logros. Pero la sumisión tiene que ser parte de la vida de toda persona. Porque es que muchos matrimonios, estos sí se divorcian y aquellos no. Mucho depende de eso, de la sumisión. Así que la sumisión es el antesala de la fidelidad. Una persona que no es fiel es porque hay falta de sumisión en algo, en un valor, en una persona o en algo que prometió. Entonces la sumisión es el antesala de la fidelidad, y para ser fiel tienes que ceder tus derechos, y eso se llama sumisión. Cuando usted entrega su vida a Jesús, ¿qué hace? Señor, aquí está mi vida, la pongo en ti, tú encárgate. Así que, y la fidelidad es un tema central en la palabra de Dios. ¿Por qué esa razón Satanás fue echado del infierno, hermanos? Perdón, fue echado del cielo. Y dice Jesús, yo lo vi caer como un rayo.
Por esa razón se le subió la soberbia. Yo voy a ser como Dios y voy a levantar mi trono y que no sé qué. El momento ahí, vámonos, fuera. Este es teocrático, no es democrático aquí, Satanás. Así que vámonos de aquí, nomás mis chicharrones truenan. Así que, hermanos, es la cualidad, hablando de sumisión, de ser leal, de ser firme, de ser confiable, tanto a los demás como a Dios. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. ¿Lo tiene? Dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. Fíjese, aquí no es de que tienes que venir en pos de mí. ¿Dice eso? ¿Como una imposición? No, Señor. Qué interesante que ahora, si alguno. Ahora sí ya depende de ti. Si alguno dice quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabe qué significa eso? Sumisión. En realidad, que Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Y si tú quieres serle fiel a Dios conforme a este versículo, usted tiene que hacer tres cosas conforme a lo que dice. Primero, ¿cuál es? Empieza con la N. ¿Cuál es? ¿Qué dice ahí? Niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Y tercero, ¿cuál es? Sígame. O sea, la primera es niéguese a sí mismo. Significa dejar de hacer algo, negarme. Es que yo quiero esto, es que yo deseo lo otro. Significa que ya no haremos nuestra propia voluntad. Significa que yo ya no voy a practicar aquello que va en contra de Dios o que va en contra de la palabra de Dios. Me estoy negando a mí mismo, que lo que yo hacía antes ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso tal vez le desagrada a Dios y por eso me voy a negar a mí mismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque yo era una persona antes, ahora ya no lo soy. ¿Por qué? Porque le he entregado mi vida a Él, me he negado a mí mismo. Segundo es, tome su cruz. Literalmente hablando, si lo queremos ver de esa manera, significa sacrificarte por otros. ¿No fue esa la razón por la cual Jesús murió en la cruz? Sí, Él tomó su cruz. Significa crucificar tu carne. Significa que mueres al yo. Significa que harás las cosas ya no pensando tanto en ti mismo, sino pensando en los demás. Nada más con eso, con esos 3 puntos, hermanos, de negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Créanme que si con que me enfoque en eso en toda mi vida, usted hará bastante como cristiano. Pero hoy todos queremos nuestros derechos, ¿sí o no? Que en vez de unos clavos queremos una corona, ¿sí o no? No de las otras coronas, ¿verdad? Que en vez de una cruz, ¿qué queremos? Queremos un trono y alto y sublime, ¿sí o no? Pero la palabra nos dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay 3 puntos, ¿verdad? De tiempo, ¿verdad? Antes, el presente y el futuro, ¿sí o no? Es antes, meso en griego es medio y post es final, ¿sí o no? Si usted ve aquí, más buscar, dice ahí meso de medio o post el reino de Dios. ¿Cuál es? ¿Es pri, es meso o es post? Pri, pues ahí está, primeramente. Entonces, ¿qué significa? ¿Que es ahorita el presente o es al final? No, está hablando de antes de todo. Si lo primero que tienes que hacer, dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué nos está diciendo? Es como decir, primero Dios, los demás que hagan fila, ¿verdad? Que los demás esperen, ¿sí o no? Pero no nos gusta esperar. Queremos hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos hacer, lo que sentimos al momento, ¿sí o no? Hoy en día, ¿qué decimos, hermanos? Bueno, pastor, pues nosotros como cristianos creemos 3 cosas. Y sí, ¿cuáles son? 3 cosas: que primero es Dios, segundo, la familia, tercero, el trabajo. ¿Sí o no? Primero Dios, segundo familia, tercero trabajo. Pero en realidad muchos de nosotros lo tenemos invertido. ¿Cómo es eso?
primero es el trabajo, segundo es la familia, y tercero, si sobra tiempo, se lo damos a Dios. ¿Sí o no? Pero pastores, que tenemos que trabajar y tenemos biles, sí, es muy cierto. Pero como cristiano, ¿yo qué voy a hacer como cristiano? En mi trabajo y en mi familia, yo voy a aplicar los valores y el tiempo que es de Dios. ¿Sí o no? ¿Y cómo es eso, pastor? Pues voy a leer la Biblia, voy a orar, que donde quiera que yo esté, yo voy a compartir el evangelio. Donde quiera que yo esté, voy a vivir lo que yo creo. Tú estás poniendo a Dios en primer lugar. Sea que des mucho tiempo en tu trabajo y poco tiempo en tu familia, poco tiempo vas a decir, nomás el domingo fui a la iglesia. Pero si los valores que tú aprendes en la palabra de Dios, tú vas y los aplicas a tu familia, los aplicas en tu trabajo, estás siendo un buen cristiano maduro. Amén. Así que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, en palabras simples, Jesús debe de ser primero en nuestra vida, hermanos. Primero debemos de darle la prioridad en nuestra vida. ¿Por qué algunos cristianos no le son fieles a Dios? ¿Usted se ha preguntado eso? Pero se bautizó, pastor, yo estaba ahí, lo grabé y que no sé. ¿Por qué algunos cristianos no son fieles a Dios? No es que la iglesia, pastor, no es que el pastor, es que los hermanos, es que le hicieron esto, es que le hicieron lo otro, hizo esto o aquello, no sé qué. ¿Sabe por qué? Porque esa persona o ese cristiano o esa cristiana no le es fiel a Dios, porque Dios no es primero en su vida. Tú puedes justificarte de muchas, no, es que no voy a la iglesia porque hay una bola de hipócritas, o es que yo no voy a esa iglesia por esto y lo otro. Bueno, ¿vienes a ver a la gente o vienes a buscar a Dios? ¿Verdad? Pero ¿sabe qué? Tener a Dios en primer lugar significa que Dios, ¿qué es eso? Si Dios es mi Salvador, mi Señor, ¿verdad? ¿Qué significa tener a Dios en primer lugar en mi vida? Bueno, para mí es en que Dios es tu amo y tu Señor, ¿verdad? Si Él es tu dueño, Él es tu jefe, ¿verdad? Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Si tú me llamas Señor, ¿qué significa o qué está diciendo Jesús? Tú tienes que hacer lo que yo digo. Entonces, si yo hago lo que Dios dice, ¿qué dice aquí Jesús? Yo soy tu Señor. Si tú no haces lo que yo digo, dice Jesús, yo no soy tu Señor. No importa qué iglesia vayas, no importa quién sea tu pastor, no importa qué hagas, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué significa poner a Dios primero en tu vida? Primero, que a cada día tú vives para Dios, no vives para ti. En segundo lugar, que a cada día tú oras a Dios, que a cada día tú lees la Biblia o algo de perdido, una reflexión o algo, tú recibes algo de Dios, que a cada día perdonas a ti mismo, bueno, primero, o pides perdón a Dios por tus pecados, que a cada día obedeces y vives conforme a las Escrituras, que a cada día mis actitudes están siendo gobernadas por el Espíritu Santo, que cada día mis palabras están habladas con prudencia, que a cada día mis intenciones están guiadas a servir a otros, que a cada día mis acciones testificarán que yo soy una persona nacida de nuevo, que a cada día yo doblo mi orgullo y se lo cedo a Dios, que a cada día busco la voluntad de Dios en todas mis decisiones. No es de que decido algo, Señor, bendice esto que he decidido. No, Señor, ¿quieres que haga esto o no quieres que haga esto? Que a cada día busco la voluntad de Dios en todas las decisiones. Como se dijo una vez, busca a Dios en tus decisiones para que no tengas que buscarlo en tus problemas. Porque a veces decidimos y no contamos con Dios. ¿Por qué, Dios, me pasó esto? Dios, ¿no me pediste permiso? ¿No lo consultaste conmigo? Eso es tener a Dios en primer lugar. Cuando tú sometes tu vida a Dios, estás demostrando tanto a Dios como a los hombres que tú eres fiel a Dios. Dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Porque muchos no tienen a Jesús como su Señor. Lo tendrán como Salvador, que es muy diferente, pero como Señor, ese es otro nivel. ¿Te recuerdas cuando vino el hermano Rolando Rodríguez? Hello. ¿Se acuerdan o no? Me gustó lo que él dijo.
¿Cómo decía? Hasta se me olvidó el versículo, se me fue la onda, ¿verdad? Algo de la vida. Él nos ha traído vida y vida en abundancia. Y Él decía, ¿tú vives en la vida o vives de este lado de la otra vida, que es la vida en abundancia? Porque muchos sí tienen vida, recibí a Cristo, soy salvo y voy a entrar de panzazo al cielo. Pero la vida abundante, ese es otro nivel, donde Jesús sí es mi Salvador, pero ¿es Jesús tu Señor? Que es muy diferente. Entonces, dice Mateo capítulo 6, vea lo que dice: todo aquel que ocupe el lugar de Dios, ese es su Señor. Pero dice Mateo 6:24, ninguno puede servir ¿a quién? A dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Es como dicen, ¿verdad? El muerto en 3 días apesta, ¿verdad? O no, ¿cómo es el arrimado, no? El muerto y el arrimado, ándale eso, ¿verdad? Dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Es cómo hablamos, cómo actuamos y cómo nos expresamos, se verá quién es Dios para nosotros. Ser fiel a Dios se nos tiene que ver con darle, como quien dice, la prioridad a Dios en nuestra vida. Fíjese lo que dice Mateo 22:36. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con pedacitos de tu corazón, pedacitos de tu alma y pedacitos de tu mente. No es con todo, ¿verdad que sí? Yo creo que ahí está el problema de nosotros, hermanos. Por eso vemos lo que está sucediendo hoy en estos días. ¿Por qué? Porque no amamos a Dios con todo como debiéramos. Y tenemos muy buenas razones y excusas, ¿sí o no? Todas las tenemos. Pero ¿sabe qué? Así que tanto dependemos de Dios. Yo creo, hermanos, y que debemos de depender en Dios o de Dios en sí, que hasta oramos por una simple taza de café con pan. ¿Por qué es que oramos por los alimentos? ¿Por qué oramos, Señor, bendice este cafecito que me voy a tomar? O bendice este panecito que me voy a comer. ¿Por qué hacemos eso, hermanos? ¿Cuál es la razón? Dios nos ha dicho que oremos por los alimentos. Él mismo nos lo enseñó, Señor, bendice. ¿Sí o no? Pero ¿sabe por qué también oramos? Para ser agradecidos. Gracias, Dios, porque tú eres quien me da toda esta bendición. ¿Sí o no? Pero para reconocer que tenemos un Señor que es quien nos da todo esto. Y gracias, Señor, porque tú me provees todas las cosas. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Así que la fidelidad es un acto de la voluntad que le cedemos a Dios. ¿Para qué? Para que Él nos dirija en todo, hermanos. Amén. Por ejemplo, Abraham es considerado el padre de la fe. Y aparte también el padre de ¿qué, hermanos? De multitudes, ¿sí o no? Así es considerado él. Él fue un hombre fiel a pesar de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Él demostró fidelidad a Dios al dejar a su casa, dejar a su tierra. Vete de tu tierra y vete de tu parentela y te voy a mostrar yo algo. Y dice la palabra ya en Hebreos de que él iba saliendo y como viendo al invisible, dice, buscando esa ciudad eterna. Y él dejó todo por buscar a Dios y seguir el llamado de Dios. Sí, a una tierra diferente conforme a Génesis capítulo 12. Y qué interesante que imagínense, oye, es Abraham, ¿qué significa tu nombre? Ah, mi nombre significa padre de multitudes. Wow, oye, ¿y cuántos hijos tiene? Ninguno. ¿Y cómo está eso? Pues a mí Dios me prometió, me puse a ver las estrellas y Él me dijo, mira las estrellas, ¿cuántas ves? No, pues, bueno, así va a ser tu descendencia. ¿Y no tiene hijos? No. Confié. Él estaba confiando en Dios. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Qué chulada, miren nomás. Confió en Dios y ¿qué sucedió? A los 100 años tuvo su primer hijo. Hay esperanza, hermanitas. ¿Quién quiere quedar embarazada? Mira, Señor, si Abraham a los 100, ¿por qué yo no, Señor, a los 20? A los 40, a los 60.
Imagínense, hermanos. Así que él confió en Dios y al final Dios le dio esa bendición. Fíjese nomás, también él muestra su fidelidad a Dios al estar dispuesto a que al final Dios le concede su hijo, ¿sí o no? Y se lo da, y el chamaquito, no recuerdo cuántos años tenía, Isaac. Hey, quiero que lo ofrezcas en sacrificio. Señor, tantos años pidiéndotelo y ahora me lo quieres quitar. Óigame, no, como dice, ¿verdad? Pero bueno, ¿sabe qué? Ok, Señor, yo te lo voy a dar. Y se lo entregó a Dios, conforme a Génesis capítulo 22. Y el Señor le dice: sacrifica a tu hijo, tu único hijo. Que si usted se da cuenta, bueno, ahorita le digo algo de eso, pero antes de subir a la montaña, fíjese lo que Abraham le dice a su hijo: hijo, bueno, papá, ¿dónde vamos? Ok, este leño y esta lumbre, ¿y qué vamos? No, ahorita vamos. Dijo él: iremos y volveremos. ¿A quién se lo está diciendo? A su hijo, siendo que Dios le dijo: tú lo vas a ir a sacrificar. ¿Qué significa eso? Va a morir. Pero qué interesante que él va, ofrece el sacrificio, y donde él levanta su cuchillo, ¿qué sucede? ¡Hey, espérate, Abraham! Ya, yo sé que estás creyendo en mí. Y aparece ahí un animal entre un zarzal atorado, y al final es sacrificado ese animal, y Isaac se levanta de ese sacrificio. ¿Sí o no? Esa misma montaña donde Abraham va con su hijo es la misma montaña donde es construido el templo, es la misma montaña donde Jesús fue sacrificado. Ahora, Jesús, ¿qué sucede con él? Él no llevó la madera como la llevó Isaac, pero él llevó el madero. ¿Sí o no? El Hijo del Padre va, sube a ese lugar y es puesto sobre el madero. Y al final murió Jesús, sí, y así como Isaac se levantó de esa madera, también Jesús se levantó de ese madero. Entonces todo esto era una ilustración, una sombra de lo que un día iba a suceder, pero todo en fe. Por eso se le llama el padre de la fe a Abraham, viendo todo lo que había hecho, creyendo en Dios. ¿Cuáles son las características de ser fiel a Dios? Primero, hermanos, sometiendo nuestras vidas a Dios. Amén. ¿Usted está dispuesto a someter su vida a Dios o no está dispuesta a someter su vida a Dios? La consistencia aplicada al comportamiento cristiano significa que nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra conducta se van a mantener en sí, o va a ser practicada de tal manera, hermanos. Un cristiano fiel es una persona que realmente se demuestra por su vida quién es Dios en su vida y qué tan cercano esa persona tiene a Dios en su vida, en una relación personal con Él, orando regularmente, leyendo la palabra con frecuencia, congregándonos semanalmente, participando activamente en ciertos grupos como lo es la escuela dominical, o los varones como hoy en esta mañana, o evangelizando para que otros conozcan de Jesús y asimismo ellos también puedan ser consistentes en una relación con Dios. Dice la palabra en Proverbios 8:17: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esa es la mejor manera en la cual usted puede ser fiel a Dios, teniendo una relación personal con Él. Y es como usted al final, a lo que vemos aquí en estos versículos o en los puntos que hemos tratado, sometiendo nuestras vidas a Dios. Y entre más sometes tú tu vida a Dios, más te va a gustar. Va a ser algo más común, va a ser algo más sencillo, porque entre más tiempo pasa, vas a ir sometiendo tu vida a Él. Todas aquellas áreas que a veces tú no querías someter a Dios, solas se van a someter a Dios. Y al final tu vida va a ser más bendecida. Vas a tener más paz, más tranquilidad, más sabiduría. Vas a saber cómo tratar mejor las circunstancias y aún a las personas también. Quiero invitarte para que cierres tus ojos y pedirle a Dios hoy: Señor, bueno, Señor, yo te quiero ser fiel, Señor. Pero para serte fiel, Señor, implica que yo debo de someter mi vida a ti, Señor. Y qué difícil es, Señor, someter mi vida a ti por esto o por lo otro. Pero ¿sabe qué? Tome ese paso de fe. Tome esa decisión tan importante en su vida, que va a repercutir no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Y Dios le va a dar galardones por serle fiel. Dios le va a bendecir por ser fiel. Oremos. Padre Celestial, venimos hoy ante ti, Señor, agradecidos por tu palabra, Señor. Sabemos que siempre tu palabra, Señor, va a tocar áreas en nuestra vida que tal vez, Señor, no están sometidas a ti, o que no hemos, Señor, dejado ante tus pies. Sé, Señor, que la vida cristiana no es sencilla,
Pero pedimos, Señor, para que tú seas, Señor, no solamente nuestro amo, sino también el Señor de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Permite que crezcamos, que maduremos y que dejemos, Señor, de hacer aquellas cosas que tú sabes que nos prohíben, Señor, o nos impiden crecer y serte fiel, Señor. Pedimos para que seas con tu iglesia, Señor, el día de hoy, que en sus familias, en sus trabajos, con sus compañeros de trabajo, con sus amistades, donde quiera que ellos anden, Señor, puedan realmente reflejar que tú, Señor, vives en ellos, y que puedan hablar, puedan decidir, Señor, puedan actuar dentro de esos panoramas, Señor, dentro de tu voluntad. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia, para que podamos ser, Señor, una iglesia fiel a ti. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.